Hola niños, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente inicio de semana y que estén llenos de energía para comenzar bien su día. Hoy nos toca ver el tema del orden y comparación de números enteros. Ya sabemos que para comparar y para ordenar números, nosotros siempre vamos a utilizar los signos famosos, ¿verdad? Vamos a empezar recordándonos de estos signos que nos van a ayudar a comparar entre un número y otro, ¿sí? Tenemos tres signos que nos ayudan a comparar números. El primero es menor que. Menor que. ¿Sí? Cuando un número sea menor que el otro, vamos a utilizar el signo menor que. Cuando un número sea mayor que el otro, vamos a utilizar el signo mayor que. Y cuando dos números sean iguales, vamos a utilizar el signo igual que. ¿Sí? Ahorita, más que todo, vamos a ver lo que es el menor y el mayor que. El igual que lo vamos a utilizar luego, ya cuando empezamos a ver operaciones con números enteros, ¿sí? Pero ahorita que no hemos visto operaciones con números enteros, vamos a ver y nos vamos a enfocar más que todo en el menor y en el mayor que. Entonces, vamos a empezar. Fíjense que yo en estos días les comentaba que la recta numérica, que ustedes ya saben que es la recta que contiene a todos los números que existen, estaba partida o cabal iniciaba justamente en cero, ¿sí? Y les mencioné que de cero para la derecha vamos a tener todos los números positivos, ¿sí? Hasta llegar al más infinito. Y también les mencioné que del cero hacia la izquierda vamos a tener todo lo que son los números negativos hasta llegar al menos infinito. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos un número positivo, ¿cuáles son los números positivos? Los que están del cero a la derecha, ¿sí? O del cero en adelante. ¿Sí? Son los positivos. Y del cero hacia la izquierda o del cero para atrás son los números negativos. Yo les mencioné que cuando nosotros tengamos números positivos, mientras más lejos está un número del cero, más grande va a ser su valor, ¿sí? Porque vale más porque vale más 7 que uno, porque el 7 está más lejos que el uno del cero. ¿Sí? Entonces el 7 vale más que el uno porque se aleja mucho más que el uno del cero. El 1 está ahí a la par del cero, casi no ha avanzado nada, ¿sí? Véanlo como que fuera una carrera. Alguien que solo avanzó 1 kilómetro o alguien que avanzó 7 kilómetros. ¿Quién avanzó más? ¿El que avanzó uno o el que avanzó 7? Va a avanzar más el que avanzó 7 kilómetros. Entonces los números positivos, mientras más lejos estén del cero, más va a ser o mayor va a ser su valor. Pero les dije que con los números negativos es al revés. Los números negativos, mientras más se alejen del cero, más pequeños van a ser, ¿sí? En este caso, ¿qué vale más? ¿Menos 7 o menos uno? Va a valer más el menos uno porque está más cerca del cero, ¿sí? Con los números negativos es al contrario, ¿sí? Con los positivos, mientras más nos alejamos del cero, más grande es el número. En cambio, con los negativos, mientras más nos alejamos del cero, más pequeño se hace el número cada vez, ¿sí? Entonces, yo les coloqué una serie en el libro donde tenían que ordenar números y tenían una serie donde tenían el 5, tenían el -5, tenían el 0, tenían el 1 y el 3, creo yo, ¿sí? Ay, si me confundí en algún número, no importa. Ah, creo que había un -7 también. Lo que quiero es que vean esto. Decía que ordenaran del más pequeño al más grande. Y me colocaron algunos el -5 hasta adelante. ¿Por qué? Sí, si yo les dije que todos los números negativos, si se pueden dar cuenta en la recta numérica, valen menos
que el cero. ¿Por qué un número negativo vale menos que el cero? Porque les expliqué el primer día que los números negativos van hacia atrás, van en descenso, ¿sí? Era como una deuda. ¿Se recuerdan que les expliqué que si ustedes tenían 0 quetzales, tenían más dinero que si debían 7 quetzales, por ejemplo? Porque si tienen cero, cuando ganen algo, todo lo que ganen es para ustedes. Pero si deben 7, cuando ganen algo, van a tener que pagar primero esa deuda. Y si bien les va, llegan a 0 quetzales. Llegan a tener cero. Si bien les va. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, el cero vale más que todos los números negativos, incluso que el menos infinito. El menos infinito es el número más pequeño que existe, así como el más infinito es el número más grande que existe. El menos infinito es el número más pequeño que existe. ¿Por qué? Porque es el número que está más lejos del cero. Entonces ustedes cuando ordenen números negativos y positivos, recuérdense que todos los negativos van a valer menos que el cero. ¿Sí? No hay ningún negativo que valga más que el cero. Y también me colocaron el -5 antes que el -7. ¿Cómo va a ser? Si yo les estoy explicando que los números negativos, mientras más grande sea, más pequeño es su valor, ¿sí? O sea, no es lo mismo deber 7 quetzales que deber solo 5, ¿sí? Más pequeño, tienen menos cantidad de dinero mientras más deben, ¿sí? Es lo mismo con los números negativos. Mientras más lejos está el número del cero, es una deuda mayor, o sea que tienen menos cantidad de dinero, por ejemplo, en los números negativos, ¿sí? Entonces recuérdense que los negativos, mientras más grande sea el número, cuando ustedes miren un negativo, ese es el número más pequeño, porque es el negativo más grande, ¿sí? Es contradictorio, pero es al revés de los positivos. En los positivos, ya saben ustedes, mientras más lejos del cero, más grande. Pero en los negativos es al revés. Mientras más grande el número, quiere decir que está más lejos del cero, entonces va a valer menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría el orden en este caso? Pues yo les digo, -7 sería el número más pequeño aquí, ya ordenándolo de menor a mayor, ¿sí? Después de -7 vendría el -5, ¿sí? Ustedes lo pueden ver aquí en la recta numérica. ¿Cuál es el más pequeño? Recuérdense que mientras más a la izquierda está el número, es más pequeño, ¿sí? Así de sencillo. Si un número está más a la izquierda, es más pequeño. Si un número está más a la derecha, es más grande. Entonces, ustedes en la recta pueden ver que el -7 está más a la izquierda que el -5. Quiere decir que -7 es más pequeño que -5. Porque un número, mientras más vaya hacia la derecha, se está acercando más al número más grande que existe. Por lo tanto, mientras más a la derecha esté ese número, más grande va a ser su valor. Entonces aquí, -7 sería el más pequeño, después seguiría -5, después seguiría 0, después seguiría 1, después seguiría 3 y por último el 5, que sería el más grande de todos ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les explico, niños, los negativos tienen que ser más pequeños que el cero. ¿Sí? Los negativos aquí son más pequeños que el cero. No existe un número negativo más grande que cero. Y también los negativos, mientras más grande es el número, más pequeño es el valor. Vale menos un -7 que un -5. Pónganse a pensar en un examen, ¿sí? Y ustedes en lugar de sacar 5 o sacar 7 puntos, sacan -7 y sacan -5. ¿Quién tiene menos puntos? ¿El que sacó -5 o el que sacó -7? El que va a tener menos puntos va a ser el que sacó -7 porque le están quitando 7 puntos. Quiere decir que va a tener menos puntos que al que solo le están quitando 5. ¿Me entienden? Un negativo, mientras más grande sea el número, es menor su valor. ¿Sí? Eso que se les quede. Entonces, cuando ordenamos números, el cero siempre va a dividir negativos de positivos. Los negativos van a ir antes que el cero, los positivos van a ir después del cero. Los positivos, ya saben ustedes, el orden de los positivos siempre va a ser de uno en uno hasta llegar a 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, ya ahí creo que ya todos sabemos cuál es el orden correcto.
Pero cuando hablamos de negativos es al revés. Mientras más pequeño el número, más grande su valor. Menos uno es el negativo más grande, ¿sí? Y menos infinito es el negativo más pequeño. Mientras que en los positivos, uno es el positivo más pequeño y más infinito es el positivo más grande, ¿sí? Espero entonces que hayan comprendido eso de los negativos que yo vi que no había quedado claro. Espero que ahora sí nos haya quedado bien claro cómo se ordenan los números enteros, ¿sí? Tanto negativos como el cero, como los positivos. Bueno, voy con otro ejemplo de orden de números y ya después vamos a utilizar el menor que, el mayor que, para que vean también cómo es que los vamos a utilizar en este caso. Por ejemplo, si yo les coloco menos 90, menos 101, menos 250, menos 320, 400, 0 y 15, ¿sí? Y tenemos que ordenar estos números del más pequeño al más grande. ¿Cómo los vamos a ordenar entonces? Bueno, vamos a ordenar estos números del más pequeño al más grande. Entonces, recuérdense que para saber cuál es el más pequeño, tenemos que ver cuál es el negativo que tiene el número más grande. Y ese va a ser el número más pequeño, ¿sí? En este caso, el negativo que tiene el número más grande es menos 320, ¿sí? Es el número que está más lejos del cero de todos estos que tenemos aquí, ¿sí? Es el número negativo que está más lejos del cero. Recuérdense que los negativos siempre van a ser los más pequeños. Entonces tenemos que empezar a poner todos los negativos, pero vamos a empezar siempre por el negativo que se mire más grande. Ese va a ser el más pequeño de todos, ¿sí? Después de menos 320, ¿cuál es el negativo que le sigue a 320? El siguiente negativo más grande sería menos 250. Por lo tanto, ese vale menos, ¿sí? Vale más que 320, pero va a valer menos que los demás números. Entonces es el siguiente, ¿sí? Cuando ordenan negativos es como que vinieran al revés, si se dan cuenta, del número mayor al menor, ¿sí? Solo cuando hacemos negativos. Entonces aquí 320, como es negativo, es el primero. Menos 250 es el segundo. Ahora, ¿cuál es el negativo más grande después de 250? Es menos 101. Quiere decir que es el que vale menos, ¿sí? Que el otro negativo que tenemos, que es menos 90. Entonces aquí ya ordenamos los negativos, si se dan cuenta. ¿Sí? El negativo más grande es menos 90 y el más pequeño era menos 320. Los negativos siempre, mientras más grande sea el número, más pequeño es el valor del negativo, ¿sí? Entonces aquí ya ordenamos del más pequeño al más grande, ¿sí? Ahora después de 90, de menos 90 viene el cero, ¿sí? Porque el cero se encarga de dividir a los negativos de los positivos. Y después, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeño? Perdón, 400 o 15. 15. Entonces después de cero viene 15. Y ya después de 15 viene 400. ¿Sí? Y ahí ya ordenamos del más pequeño al más grande. Nunca me combinen números negativos dentro de los positivos, porque ya les dije, los negativos son los más pequeños, de ahí viene el cero y de ahí vienen los positivos, ¿sí? Los positivos siempre se van a ordenar del más pequeño al más grande, ya saben ustedes, pero los negativos siempre va a valer menos el negativo más grande. Entonces los ordenan del más grande al más pequeño. Miren, 320 vale más que 90. Pero cuando es negativo es al revés. 320 vale menos que 90 porque es negativo, porque está más lejos del cero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Cuando hablemos de negativos es como que colocáramos la recta numérica al revés. ¿Sí? Y así es como vamos a ordenar entonces los números negativos. Por último, ya sabemos cómo utilizar el mayor que y el menor que. Si imaginemos que nos dan las siguientes parejas de números.
Vamos a colocar 5 ejemplos. Vale. Empecemos a colocar menor que o mayor que. Dice, menos 10 y menos 15. Niños, son negativos. Entonces, piensen bien, ¿cuál es más pequeño y cuál es más grande? ¿Menos 10 es más pequeño o es más grande que menos 15? Menos 10 es más grande que menos 15. ¿Por qué? Porque es un negativo que está más cerca de cero. Entonces, menos 10 es mayor que menos 15. Entonces, utilizamos el signo mayor que. ¿Sí? El que tiene una deuda de 10 quetzales va a tener más dinero en el futuro que el que tiene una deuda de 15. ¿Sí? Así vean los negativos, como que fueran una deuda. Mientras más grande es su deuda, más pequeño es la cantidad de dinero que tienen. ¿Sí? Entonces aquí es mayor que el menos 10 porque el que tiene menos 10 va a tener más cantidad de dinero que el que tiene menos 15, por ejemplo. ¿Sí? Es una forma de ver los negativos. Aquí, menos 315 o menos 316. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Aquí menos 315 va a ser mayor que menos 316. El que debe 315 va a tener más dinero que el que debe 316. ¿Sí? Recuérdense los negativos. Esto solo se aplica con negativos. Mientras más grande es el número negativo, más pequeño es su valor. O sea que 315 vale más que 316 porque como 316 es un número más grande que 315, pero como están negativos, entonces 315 va a valer más que 316. Aquí, menos 200 y 200. No me vayan a colocar que son iguales, no, porque el signo cambia. ¿Sí? Este es negativo y este es positivo. Y ustedes ya saben que cualquier número negativo siempre va a ser menor que cualquier número positivo. ¿Sí? Aunque fuera menos infinito, comparándolo con 1 positivo, el 1 va a ser más grande que el menos infinito. ¿Sí? Cualquier número positivo, así como este, va a ser siempre más grande que cualquier número negativo. Aquí igual, 5 y menos 5, el 5 vale más. Los positivos siempre valen más, son mayores que los negativos. Y por último, el menos infinito y el 0, ¿quién vale más? Aunque ustedes no lo crean, el 0 vale más. ¿Sí? Recuérdense, el menos infinito es el número más pequeño que existe. ¿Sí? Pregunta de bono en el examen. El menos infinito es el número más pequeño que existe. ¿Sí? Entonces vamos a colocar el signo de menor que. Menos infinito es menor que 0. Y así es como comparamos cantidades enteras, niños. Entonces recuerden, los negativos, siempre mientras más grande vean el número ustedes, vale menos. Entonces, siempre así como lo ordenamos aquí, los negativos se ordenan por el valor que posean. Mientras más grande se mire el número, quiere decir que vale menos. ¿Sí? Por lo tanto, los negativos se ordenan a la inversa de lo que ordenamos los positivos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, espero que lo hayan entendido muy bien y van a hacer un pequeño ejercicio a continuación.